Ya, queridos estudiantes, entonces comenzamos la clase del día de hoy. Nuevamente, siempre tan dichoso de estar con ustedes, sobre todo a esta hora, ya donde yo les pido, no sin antes agradecer que estén participando y les pido siempre la mayor participación para que hagamos este momento, ¿cierto? Esta hora de estudios sociales lo más grato posible, ¿ya? En el día de hoy, la clase número 7, ¿ya? Correspondiente al día de hoy, siempre agradeciendo a nuestro querido colegio San Alfonso, ¿ya? Siempre mencionando y agradeciendo a nuestras profesoras Pie, Carolina Paz, Carolina Castillo y Karen Espíndola, ¿ya? Para estar, ¿cierto?, junto al segundo nivel medio semana a semana. Ahí estoy yo, Luis Córdoba, ¿cierto?, con el objetivo de la clase de hoy, ¿ya?, que es un poco reconocer, ¿ya?, y repasar las distintas pirámides de población. Con ustedes ya tuvimos la oportunidad de verla, ¿cierto?, un poco mejor que en la clase anterior, la semana pasada, ¿cierto?, y valorar principalmente la urbanización como planificación o diseño de las poblaciones, ¿ya? Entonces, yo en estos momentos voy a dejar, ¿cierto?, con ustedes y el control del curso a nuestra profesora Paz, quien va a realizar la retroalimentación de la clase pasada. Profesora. Muy amable profesor Luis. Buenas noches, estudiantes. Vamos a comenzar repasando cómo es la distribución de la población en Chile. Nuestra población está distribuida en 4 principales zonas, que son la zona norte, la zona centro, la zona sur y la zona austral. Después, anterior profesor, se movió la diapositiva. Gracias. La otra. Esa. No, Ya. la otra, profesor. Es. Gracias. Bueno, la densidad de la población se mide de acuerdo al cálculo de cuántas personas viven en un determinado espacio y se calcula de la siguiente manera: el número de habitantes por la superficie medido en kilómetros cuadrados. Ejemplo, si el número de habitantes en Santiago es de 7.314.176, la superficie de Santiago es 15.403,2 kilómetros cuadrados, entonces vamos a calcular la densidad, en este caso dividiendo los 7.314.176 correspondientes al número de habitantes por la superficie de Santiago, que es 15.403,2. Y eso nos daría un total de 474,8 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Bueno, las pirámides de la población se construyen con datos estadísticos de la población, los cuales son clasificados según edad y sexo. Estas pirámides permiten la comparación de los territorios a través del tiempo. Tenemos 3 tipos de pirámides: la pirámide estable o estacionaria, la pirámide progresiva y la pirámide regresiva. La pirámide estable o estacionaria corresponde a poblaciones en la que la natalidad, es decir, el índice de nacimientos, y la mortalidad se mantienen durante un largo periodo de tiempo. La pirámide progresiva es típico de las poblaciones en que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido. Y por último, y para cerrar este breve resumen, la pirámide regresiva nos indica que la natalidad ha descendido en los últimos años, y esto a la vez genera un envejecimiento de la población. Gracias, profesor. No sé usted si quiere agregar algo. No, primero agradecerle, profesora, porque nos queda clarito, ¿cierto, querido estudiante? Un poco lo que contextualizamos en la clase anterior, ¿cierto? Comenzamos a ver los distintos tipos de pirámides estables, ¿cierto? Progresiva, regresiva. Intentamos, ¿cierto? Las vamos a ver de nuevo, le vamos a hacer un repaso rápido respecto a cómo se confeccionaban. Y la profesora acá nos recarga también, y no menos importante, la distribución de la población. Yo no sé si alguno de ustedes, queridos estudiantes, señoritas, caballeros, tiene alguna duda respecto a la distribución de la población, cómo se mide, cómo son las características propias de cada una de estas zonas,
¿cierto? En esta clase vamos a ver y vamos a volver, ¿cierto?, a tocar el tema de las pirámides de población para que nos quede mucho más claro, ¿cierto? Y basándonos principalmente en lo que nos explica la profesora, ¿cierto? Basados siempre en estos tres tipos de pirámides que ustedes tienen que saber reconocer, ¿ya? Es importante. Y aquí nosotros, esto lo habíamos visto en la clase pasada, pero no vamos a dejar de no repasarlo el día de hoy, ¿ya? Estoy revisando el chat, lo voy a estar revisando en todo momento para ir contestando dudas. Y lo primero, por supuesto, es preguntar quién tiene alguna duda. Abro los micrófonos o voy directamente a preguntar uno por uno. Profe, tengo una duda. Perfecto, María Cristina ahí salvando el día. No, la duda mía es, ¿el crecimiento siempre va solamente por el nacimiento? ¿Y la mortalidad va por la muerte de los seres humanos? ¿Nada más? Exactamente, cuando nosotros, es cierto, estamos reconociendo una pirámide de población, hay dos ciertos conceptos que son básicos, la natalidad, ya lo vamos a ver ahora, y la mortalidad. La natalidad tiene que ver con los nacimientos y la mortalidad tiene que ver con las muertes, ¿ya? Entonces, y aprovechando tu muy buena pregunta, María Cristina, yo les abro, ¿cierto?, la interrogante al curso. Me gustaría que alguien me respondiera. Chicos, ¿de dónde nosotros vamos a sacar los datos para para confeccionar una pirámide de población? En el censo. Del Por el censo, censo. profe. Ya, Por el bien, censo, bien. profesor. Ahí sí, ahí me prendieron varios micrófonos. Perfecto. Entonces, María Cristina, un poco. Profe, tengo una Nosotros duda. del censo vamos a sacar la información, ¿cierto?, para confeccionar distintos tipos de pirámides, ¿ya? Y las vamos a pasar a explicar de manera Profe, tengo rapidita. una duda. Dígame. Bueno, cuando hay una tasa de mortalidad, ¿la población se disminuye o hemos llegado a alcanzar la mayoría de edad, puedo decirlo así? No Claro, sé si sí. me entiende. Entiendo un poco, Silvio, por dónde va la pregunta. Claro, si nosotros que estamos viendo aquí en pantalla, esto es importante que lo sepan, aquí abajito, ¿cierto?, de esta pirámide, ¿cierto?, se encuentra la tasa de natalidad y de mortalidad, ¿ya? Entonces, si estas barras fueran anchas, como es aquí, se ven en la imagen que es ancha, en comparación a la punta, podemos decir, ¿cierto?, que aquí tenemos una gran tasa de natalidad, ¿ya? Y eso va a depender de los años en los cuales se realizaron estos gráficos, ¿ya? Pero la natalidad, Siolenek, tiene que ver, ¿cierto?, con la gran tasa de nacimiento, y como tú dices, ¿cierto?, si nosotros tuviéramos una gran, ¿cierto?, índice de mortalidad, eso por supuesto que vería mesmada a nuestra población, porque es un concepto básico entender que entre más gente muere, ¿cierto?, nuestra cantidad de habitantes sería menos. Exactamente, María Cristina. Entonces, llegar a la edad mayor no significa tasa de mortalidad, ¿cierto? Claro, exactamente. Cuando nosotros ya pasamos una barrera, ¿cierto?, principalmente acá en Chile, de los 5 años, de un infante de 5 años, 8 años, ya hablamos, ¿cierto?, que ese joven, ¿cierto?, ese niño, ese infante, ya pasó esa barrera de la mortalidad, ¿ya? Y se va a convertir, por supuesto, en un dato indicativo, ¿cierto?, en el futuro, ¿ya? Entonces, miremos un poco la pantalla. Yo se los recordaba en la clase pasada cómo se confeccionaba, ¿cierto?, esta pirámide de población. Y ahí se va a marcar, ¿cierto?, una línea vertical en color rojo, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto?, que es lo primero que nosotros tenemos que trazar, ¿cierto?, para conocer una pirámide. La segunda es una línea, ¿cierto?, horizontal, que vaya abajo y nos hace este vértice, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir cada una de estas líneas? ¿Ya? La que está acá, la vertical, la que está al lado izquierdo, acá se van a posicionar las edades. Ahí arribita dice edades, ¿ya? Y están ahí también marcadas, ¿cierto? Y van
principalmente van en un intervalo, ¿cierto?, de 5 años, ¿ya? Puede ir de 10 años, eso va a ir dependiendo de lo que nosotros queramos buscar. Y acá abajito nosotros vemos, ¿cierto?, como acá al final aparece, ¿cierto?, el porcentaje, ¿cierto?, que es la cantidad que va a ir debajo de la línea horizontal. Y ese porcentaje, ¿cierto?, de cantidad puede ser en miles, ¿ya?, o en millones, ¿ya? Depende de lo que queramos descubrir. Lo otro importante es entender que los varones siempre van a la izquierda, ahí apareció, varones a la izquierda en color celeste, y por consiguiente las mujeres a la derecha con su color tradicional ahí, el rosado. Ya con esos pequeños pasos, ¿cierto? Nosotros podemos comenzar a describir una pirámide de población. Entonces, línea vertical, línea horizontal, edades sobre el vértice. Acá abajito tenemos el porcentaje en cantidad y lo otro importante, los varones a la izquierda y las mujeres a la derecha. Chicos, pregunta de prueba. ¿Cuáles son los 3 puntos que no pueden faltar para una pirámide de población? Lo dijimos en la clase pasada. 1, están en pantalla en estos momentos. 1, el sexo, la edad, perfecto. 2, el sexo. El La sexo. cantidad. Y 3, la cantidad. Perfecto, queridos estudiantes. La edad, el sexo y la cantidad es algo que no puede faltar, ¿cierto?, en una pirámide de población, ¿ya? Y nosotros la habíamos diferenciado, ¿cierto?, en estas 3 pirámides de nuestra población, ¿cierto?, en nuestro país, desde el año 1950, pasando por el año 2000 y proyectándonos, ¿cierto?, al año 2025, ¿ya? Y habíamos dicho que en el año 1950 nosotros teníamos como habitantes en nuestro país 5,5 millones de habitantes, ¿ya? 5,5 millones. En el año 2000 nosotros vamos a tener 15 millones de habitantes, ¿ya? Y se proyectan para el año 2025 18 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que ha existido, ¿cierto?, en la evolución de población en nuestro país, un creciente aumento de los habitantes. Eso primero, ¿ya? Entonces, la profesora Paz le acaba de hacer una retroalimentación donde nombraba los 3 tipos de pirámides que existían, ¿ya? Una era la progresiva, la regresiva y la estacionaria, ¿ya? A no olvidar esos 3. Son 3 tipos de pirámides: progresiva, estacionaria y regresiva. Y si nosotros miramos acá en pantalla la pirámide del año 1950, podríamos decir, ¿cierto?, entendiendo los conceptos de lo que es una pirámide progresiva, que esta del año 1950 sí es progresiva. Y principalmente porque tiene una base ancha acá abajo, aunque las 3 la tienen. Cuando aquí abajo, ¿cierto?, aquí abajito, la base es ancha, estamos diciendo que hay una alta cantidad, ¿cierto?, de natalidad, ¿ya? Muchos nacimientos en nuestro país, ¿ya? Eso primero. Y acá, volviendo al año 1950, vemos cómo tiene una cima, ¿cierto?, una cúspide muy pequeña, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Que teníamos en el año 1950 una población que estaba creciendo, ¿cierto?, de manera muy, muy rápida, ¿ya? Base ancha, cima angosta. Pero en el año 2000, queridos estudiantes, nos vamos a encontrar más bien con una pirámide estacionaria o estable. ¿Por qué? Porque vemos acá abajo que sigue manteniendo una alta tasa de natalidad, ¿cierto? Sigue creciendo mucha gente. De hecho, pasamos de los 5 millones en el año 1950 a los 15 millones, es decir, en 50 años, queridos estudiantes, crecimos prácticamente en 10 millones de habitantes, ¿ya? Pero vemos cómo en el año 2000, ¿cierto?, acá al medio, lo que se conoce como el centro, ¿cierto?, de la pirámide o el tronco de la pirámide,
vemos cómo ya tenemos una población mucho más estable, ¿ya? Con una población, ¿cierto?, mucho más estable en el paso del tiempo. Acá abajo ancho y acá al medio sigue siendo una población ancha, es decir, una alta cantidad de personas. Y vemos cómo ya en el año 2000, ¿cierto?, estas barritas de acá arriba se están enanchando. Es decir, ¿cierto?, estamos teniendo con el paso de los años una alta, ¿cierto?, aumento de la población adulto mayor. ¿Ya? Eso podríamos leer en el año 2000. Y en el año 2025, ¿cierto?, que es un poco lo que se vive hoy por hoy y lo que estamos proyectando en unos 4 años más, en el año 2025, donde se esperan 18 millones de personas, acá sí vamos a tener ya una pirámide bastante, mucho más marcada en lo estacionario, principalmente porque acá comienza, no sé, mire, aquí hay algo que me gustaría que entendieran. Quizás no se ve en pantalla, ¿ya? Pero comienzan a bajar la cantidad de natalidades. En la imagen aparece como si fuera igual, pero hay que entender que en el año 25 teníamos 18 millones de personas y en el 50 solo 5. Es decir, si esto lo llevamos a una pirámide ya mucho más real, aquí debería ser más angosta, aquí abajo, ¿ya? Cada vez nacen menos personas en nuestro país en comparación a los años anteriores, ¿cierto? Pero sí está bien marcada aquí al medio, ya principalmente con personas jóvenes y adultas, ya que van marcando este sector etario, ¿cierto? Y que está más bien determinada con la clase trabajadora de nuestro país, ¿ya? La clase trabajadora, ¿cierto? Las personas jóvenes adultos, ya se ve acá mucho más marcado en el centro de esta pirámide. Y ya por supuesto en la cúspide la encontramos de una manera mucho más amplia, ¿cierto? Lo que nos está proyectando, sin lugar a dudas, que nos estamos convirtiendo en una sociedad ya con bastante adultos mayores. Entonces, como la idea, ¿cierto?, de sacar estos datos del censo, ¿cierto?, de ese indicador demográfico y llevarlo y traspolarlo, ¿cierto?, a las pirámides de población, tienen como objetivo fundamental generar mejores políticas públicas, como lo habíamos dicho anteriormente. Y acá yo voy a ver con ustedes, primero me voy a detener y les voy a preguntar, ¿alguna duda, alguna consulta hasta el momento respecto al tema? No, No, profesor. Perfecto, Profe. gracias por la atención, chiquillos. Bien, estaban ahí. Profe, Jessica, ¿sí? Ah, no. Le iba a preguntar, cuando usted nombró los tres ¿Pirámide? Pirámides, que es la progresiva, estacional. Progresiva. ¿Y la otra es estable? No, una es progresiva, la otra es estacionaria, ¿cierto? Y la otra es regresiva. Ya. Gracias. La regresiva está más bien apuntada ya a los países, ¿cierto?, que tienen muy poquita natalidad, ¿cierto? Nacen muy pocos niños nacen, pero tienen una cúspide, ¿cierto?, ya de adultos mayores mucho más amplia. Ya esa es regresiva. ¿Ya? Ahí Jessica nos contestaba que era edad, sexo y cantidad. Perfecto. Ya. Y ahora, queridos estudiantes, podemos, ¿cierto?, ver en pantalla cómo podemos rescatar también otros datos dentro de esta pirámide, o cómo nosotros podríamos llegar a leer esta pirámide. Ya hay algunas, ¿cierto?, que ya hemos visto, ¿cierto? Hemos visto aquí que va el eje, ¿cierto? La tasa de mortalidad y natalidad se ve aquí abajito, dice aquí con las líneas, ¿cierto? Es la primera base o los primeros gráficos de la pirámide, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar, miren acá arriba. Estamos, ¿cierto?, a partir de los 80 años hablando ya de la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la esperanza que tienen los habitantes de un país, ¿cierto? O la esperanza que tiene algún naciente de nuestro país, ¿cierto? Y que se proyecta que va a vivir. Yo les voy a dar un dato. En el año 1950, que era la primera pirámide que estábamos viendo,
la esperanza de vida era de los 46 años. Imagínense, ¿ya? Yo tengo 45. Si yo hubiese vivido en el 50, yo ya estaría prácticamente listo. O sea, en la época la gente duraba menos. Era por las guerras y por las enfermedades que no se podían controlar, profesor. Claro, Exactamente. había poco remedio y cosas así. Una Francisco muy baja Elliot, calidad profe. de vida. Y ahora Exacto. viven Francisco mucho Elliot. más. Muy bien, Hay Juan. Muy bien, Juan. Tiene que Ahora ver. tenemos un problema del COVID. Ahora tenemos problemas del COVID. Vamos a ver en una diapositiva adelante si es que podría afectar incluso una pandemia y vamos a ver ahí en un gráfico. Muchas gracias, Juan. Tiene toda la razón. La esperanza de vida en el año 1950, imagínense, recién saliendo de la Segunda Guerra Mundial, era de 46 años, ¿ya? Y en el año 2000, es decir, 50 años después, pasamos a una esperanza de vida, que se ve acá arriba, ¿cierto?, de 76 años. La esperanza de vida en nuestro país era de 76 años en el año 2000. ¿Y de cuánto es ahora o de cuánto se proyecta que podría ser en el año 2025? La esperanza de vida, la esperanza de vida nos dice que es 82 años las mujeres y 79 años los hombres, ¿ya? Esa es la esperanza de vida que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Que la AFP después nos calculen a 110 años, bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Pero esa es... Ese otro bolsillo. Ese otro bolsillo, dice Juan. Exactamente, ¿ya? Ellos deberían basarse en eso, pero estamos bien con ese punto, ¿ya? Entonces la esperanza de vida comienza a marcarse ya una vez que, y esto es lo último que voy a decir con esta gráfica, miren, acá al lado aparecen tres conceptos. Acá abajito aparece la población pasiva definitiva, que son las primeras dos barras de abajo y que están más bien enfocadas hasta niños, ¿cierto?, de 10 años, ¿cierto?, hasta los primeros infantes, ¿cierto?, menores en nuestro país. ¿Por qué es una población pasiva? Porque se mantiene en ese rasgo, pero con el paso de los años, por supuesto, ellos van a ir subiendo en esta pirámide de población, ¿ya? Aquí al medio tenemos los PEA, que significa población económicamente activa, ¿ya? Y que es donde se encuentra principalmente la mayor, ¿cierto?, cantidad de personas en nuestro país y que abarca principalmente desde los 20 años más o menos hasta los 65, 70 años, cuando ya comienza, ¿cierto?, la gente a dejar de pertenecer a esta población económicamente activa, ¿cierto? Se jubila y deja sus trabajos ya de manera prácticamente definitiva y pasan ellos a convertirse en una población pasiva definitiva. Es decir, ellos se van a instalar después de los 70, 75 años en una población pasiva definitiva, ¿ya? Entonces, ahí un poco también nosotros a través de esta imagen podemos, ¿cierto?, diferenciar distintos datos que nos puedan ir sirviendo. Ya. Y ahora viene, voy a mirar un poquito la hora porque ya estamos bien, estamos impecables. Para analizar un poco también la pirámide de población, hay un uf de manera. Nos encontramos con un análisis pequeño, ya que la podemos mencionar acá mismo. Dice, bueno, un poco yo le explicaba esto anteriormente. La pirámide en sí, queridos estudiantes, se conforma por una base, que en la parte de abajo está dividida ahí la base, ¿cierto? Y en donde principalmente es importante reconocer que si esta base es estrecha, es decir, es chica, ¿cierto?, indica el descenso de la natalidad y la disminución progresiva de la población joven, ¿ya? Acá arriba, la cúspide, la cima, ¿cierto?, o el vértice, como también se llama, nos dice que si es ancho, indica envejecimiento de la población y alta esperanza de vida, ¿ya? Un poco lo que estábamos viendo en la tercera imagen de nuestra sociedad, no la del año 50, que era chiquitita. Y en el medio, ¿cierto?, en el centro o en el tronco, nos encontramos con una población adulta de entre los 15 y 65 años de edad, ¿cierto? Es decir, en las personas, ¿cierto?, que están en edad de trabajar,
¿Ya? Y ahora, y por último, y no menos importante, se nos van a generar en algún momento, ¿cierto? O en algún lugar del mundo quizá, una pirámide de población, ¿ya? Que tenga reducciones o aumentos drásticos de la población, ¿ya? Por ejemplo, si vemos la fotito acá en pantalla, queridos estudiantes, tenemos el primer concepto, ¿cierto? Que ahí esta flecha nos indica entrantes. ¿Y qué son los entrantes? Son estas barras, ¿cierto? Que un poco, ¿cierto? Se reducen drásticamente. Es decir, si tenemos una pirámide, ¿cierto? Estacionaria, que lleva más o menos la misma cantidad, pero en un momento vemos que se va para adentro abruptamente, como en la imagen, tiene que ver eso principalmente con una pérdida de población, ¿cierto? Que está más bien enfocada a la emigración, a las guerras, como decía nuestro querido estudiante, ¿cierto? A la epidemia, a los desastres naturales, ¿cierto? Y a todo lo que tenga que ver con una reducción drástica de la natalidad. ¿Ya? Entonces, Tsunamis también, los tsunamis, eso. un tsunami, y como decía bien la compañera ahí, quizás con el tiempo vamos a poder ver una pirámide de población y encontrarnos con algún dato del COVID, ¿cierto? Y quizás en alguna población sí va a tener, ¿cierto?, esta caída drástica de la información, ¿cierto?, o de las barritas, ya principalmente porque están marcadas por las epidemias, como bien dice ahí, por las guerras, como decía el compañero, y principalmente... Eso le iba a preguntar, profe. ¿Sí? Disculpe. ¿Hay datos sobre las epidemias anteriores? Como ser el ébola, las Sí, fiebres claro. que avanzaron. Hay en este momento. Okay. Sí, mira, yo en estos momentos no te sabría decir cantidades, pero para todo, Juan, tenemos gráficos, tenemos información, ¿cierto? Más adelante en una de las diapositivas que tengo acá para que entendamos el urbanismo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar cómo en nuestro país, ¿cierto? O en nuestro territorio, en el año 1500 y tanto, con la llegada de los españoles, se va a reducir drásticamente la población, ¿cierto? De nuestro país. Se estima, Juan, que para el año, que por ahí por el año 1550, ¿ya? La población indígena en nuestro país era de 1 millón de habitantes, ¿ya? Y que en 50 años ya esa cantidad se va a ver reducida al 80, en su 80%, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Principalmente por las enfermedades que vienen precedidas desde Europa, ¿cierto? A través de los españoles. Entonces se ve cómo, ¿cierto? En el paso del tiempo y de la historia misma, hemos visto a través de las guerras también una reducción drástica, ¿cierto?, de los habitantes de un lugar. ¿Ya? Entonces, Okay, y aquí, y por una parte vemos los entrantes y acá la flechita los ve los salientes. ¿Ya? Que esto indica, ¿cierto?, la contraparte, cómo en algún momento una pirámide en corto tiempo, ¿cierto?, puede crecer de manera drástica. ¿Ya? Y esa va a estar más bien indicada, ¿cierto?, por la llegada de los inmigrantes a algún territorio en particular. ¿Ya? Si llegaran muchos, ¿cierto?, inmigrantes a nuestro país, por supuesto, nuestra pirámide de población sufriría cambios. ¿Ya? Un descenso, claro. Un descenso y un ascenso, exactamente. Va a depender de lo que esté ocurriendo en nuestro país, o en algún país, por supuesto, del mundo, o en algún territorio que nosotros estemos estudiando. Ya, queridos estudiantes, un poco, ¿cierto? Nosotros las pirámides las vamos a seguir repasando con el paso de las clases, ya un poco hacer un acercamiento de cómo son, cómo se estructuran, cómo funcionan, ya, y vienen ahí en la prueba, ya, coeficiente 2, de la próxima semana, y si no, de la subsiguiente, ya, donde vamos a realizar nuestra prueba coeficiente 2 en horario de clase. Así que yo les hago una invitación a no faltar la próxima clase ni la subsiguiente, primero para que tengan esa evaluación coeficiente 2, ¿ya? Y segundo, ya para que estén al día y traten, ¿cierto?, antes del martes o miércoles próximo, ponerse al día con los trabajos que nos estén faltando, ¿ya? Siempre mi correo está abierto, también el WhatsApp, ¿ya? Ya, y el último, ¿cierto?, concepto que me gustaría ver
con ustedes el día de hoy. ¿Hay dudas, hay consultas, queridos estudiantes? No, profesor, quedó todo claro, por lo menos para mí. No, profesor. No, Claro. profe. Yo les pregunto para poder tomarme un poquito de agua, miren. Ya. Entonces, el concepto, ¿cierto?, que viene a continuación es el urbanismo. ¿Ya? Ahí en pantalla está contextualizado como siempre lo hacemos en clase. ¿Ya? Y nos dice, para que vayamos adentrándonos un poco, ¿cierto?, en el tema. Dice, el urbanismo, ¿ya?, es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. ¿Ya? El urbanismo utiliza a la geografía, ahí dice humana, pero es geografía urbana, ¿ya?, como herramienta fundamental e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio. ¿Ya? Ahí está quizá contextualizado de una manera muy larga. ¿Qué nos tiene que quedar claro a nosotros, queridos estudiantes? El urbanismo principalmente es el estudio de la ciudad y sus componentes. ¿Ya? Entonces, en algún momento una prueba, queridos estudiantes, ¿qué es el urbanismo para ustedes? Es el estudio de una sociedad y sus componentes, ¿ya? Para no hacerlo tan largo como en el concepto, ¿ya? Generalmente, queridos estudiantes, el urbanismo está acompañado, ¿cierto?, viene de la mano con otras disciplinas que ayudan al urbanista, principalmente la sociología, la psicología, ya la geografía, incluso el derecho, la economía y la arquitectura, ¿ya? Entonces, todo este conjunto, ¿cierto?, de profesionales de distintas ramas van a tener como objeto principal, ¿cierto?, entregarnos, ¿cierto?, planificar primero y entregarnos a nosotros como partícipes de una sociedad, ¿cierto?, las herramientas necesarias para que nosotros podamos desarrollarnos de manera cómoda, eficaz, ¿cierto?, evolutiva. ¿Ya? La idea es que nos sirva este urbanismo, ¿cierto?, para poder desarrollarnos como organización y como individuos personales de la mejor manera posible. Y yo les comentaba en la otra clase, chicos, con el otro curso, que el urbanismo incluso viene de los tiempos remotos. Ya el urbanismo ha estado presente Así se siempre. hacían las ciudades, profesor. Para eso es, para hacer Las ciudades ciudad. se hacían a través de murallaban y se ponían cada vez como más céntricos para evitar que si hubiera un ataque llegaran al núcleo. Perfecto, perfecto, Denis. Esa Soy Francisco, definición, profesor. ya, perfecto, Francisco. En esa definición está muy bien enmarcada principalmente en nuestra antigüedad, ¿ya? Porque el urbanismo existe desde que existe la civilización, desde el año 3000, 3500 antes de Cristo, ¿cierto? Con nuestras primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, China, en fin, ¿cierto? Viene de la mano desde esos tiempos y nos va a acompañar, ¿cierto?, por toda nuestra existencia, y lo voy a definir en la próxima gráfica que viene, cómo Chile, ¿cierto?, pues, cómo nuestra ciudad, Santiago, ha ido evolucionando incluso desde los tiempos, por supuesto, de la llegada de los españoles, ¿ya? Así que perfecto ahí lo que decía el compañero, ¿ya? El urbanismo en el fondo nos enseña, ¿cierto?, a medida de que ha pasado el tiempo, por supuesto, a poder desarrollarnos, a poder manejarnos, a poder estructurarnos, ¿cierto?, geográficamente, por supuesto, de una mejor manera. De hecho, ahí dice en pantalla, ¿cuál es el objetivo principal del urbanismo? ¿Ya? Y el urbanismo es la disciplina, ¿ya?, que tiene como objetivo de estudio las ciudades, ya lo dijimos, desde una perspectiva holística, es decir, desde una perspectiva de un todo, ¿ya?, de un macro. Cuando hablamos de lo holístico en historia, hablamos de algo, ¿cierto?, monumental, de algo grande, ¿ya?
algo holístico, ¿ya? Y nos sirve principalmente para enfrentar la responsabilidad de estudiar y ordenar bien digo, los sistemas urbanos. Eso es lo que nos dice ahí en pantalla. Entonces, para resumir, yo les puedo decir que el urbanismo estudia, diagnostica, ¿ya? E interviene una ciudad. Y este proceso, ¿cierto?, tiene el nombre de planificación urbana, ¿ya? Eso un poco conceptualmente lo que podemos explicar respecto, ¿cierto?, al espacio urbano, donde hay grandes ciudades, ¿cierto?, con una alta densidad de población principalmente, ¿cierto?, necesitamos ese ordenamiento propio de la urbanidad. Ahora, también lo comentaba en la clase anterior, el urbanismo también tiene un poco de ser un ente, ¿cierto?, o de ser una herramienta un poco de manera sesgada, ¿cierto?, un poco divide, ¿ya? Yo les comentaba ahí que es muy distinto, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, un paisaje urbano en la zona oriente de nuestro país que verlo, ¿cierto?, en nuestras comunas, ¿cierto?, en la periferia de nuestro país, y eso principalmente tiene que ver, ¿cierto?, porque el urbanismo, queramos o no queramos, va de la mano, como todo prácticamente, de los recursos, ¿cierto?, y de la economía, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que lo urbano, ¿cierto?, tiene mucho de ser clasista y segregador. Voy a leer el chat. No sería urbanización. Elliot, ahí no, profe, no sería urbanización, no lo entendía a qué se refiere más arriba, si me lo explica bien. Profesor, es que urbanismo a una ciudad no se le diría a las personas que practican eso, que hacen urbanización. Exactamente, exactamente, ese es el concepto. Urbanización tiene que ver, ¿cierto?, con quienes, ¿cierto?, generan planifican las ciudades. Y planifican, por supuesto, las ciudades. Es una carrera, ¿cierto? Sí, sí, tengo entendido que una carrera que por eso están las cuadras. Exactamente. Y gracias a eso se crearon las cuadras. Para calcular cuántas personas podían vivir ahí, cuántas casas, y ahora creo que está el modelo que es redondo. Mira, buen dato ese. Mira, desde los principios de nuestra ciudad, ¿cierto? Que los primeros gráficos por allá, ¿cierto?, lo comenzaron a hacer, ¿cierto?, de manera cuadrada, ¿cierto? No por hecho se llama una cuadra. Profesor, ¿cierto? pero hasta ahora igual lo están planificando, sí, igual lo siguen planificando igual. Ah, eso lo vamos a ver ahora en la última diapositiva que tengo para ustedes. ¿Ya? Ya, bien. Entonces, bien ahí, Francisco, ¿cierto? Un buen concepto, ¿cierto? No lo había escuchado, te lo agradezco que lo hayas compartido, que quizá ahora, ¿cierto?, se esté ya no trazando por cuadras, sino por círculos. Voy a buscar información. Muchas gracias, profesor. Vamos a buscar información respecto a eso, ¿ya? Entonces, un poco, y en honor al tiempo también, vamos a llegar a nuestra última diapositiva, ¿ya? Bueno, esta en realidad es la última, y ya que llegamos acá, yo le hago siempre, está, chico, en el PPT que le hacen llegar las profesoras, ¿ya? Información aparte, ¿ya? Donde ojalá se pudieran dar un tiempo, ¿cierto?, en algún momento del fin de semana, copiar, ¿cierto?, el link en su navegador y ver uno que otro video que tenga que ver, por supuesto, con el tema que estamos tratando, ya un poco para venir a engrosar, ¿cierto?, lo que uno intenta poder semana a semana entregar, ya que a veces entendemos, ¿cierto?, y por la modalidad que estamos viendo, uno quisiera, por supuesto, abarcar mucho más, pero intentamos, ¿cierto?, hacer y entregar la mayor cantidad de aprendizaje, ya. Entonces, por eso el llamado, ya, a que también ustedes se ayuden a ustedes mismos con una información mucho más amplia. ¿Ya? Ya. Entonces, por último, y ahí, mira, se nos va haciendo la hora. Y entonces, ahí, acá, un poco lo que nos explicaba o nos quería mencionar nuestra querida, ¿cierto?, compañera. Y es entender, queridos estudiantes, este plano estaba basado en Santiago, ¿cierto? Ya saben, Chile
totalmente regionalizado en Santiago, ¿cierto? Centralista total. Y acá nosotros vemos en la imagen cómo ha evolucionado nuestra ciudad desde los tiempos de la fundación incluso, ¿ya? Porque si ustedes miran acá abajito, ¿cierto? En el sector izquierdo inferior, aparecen distintos colores y distintos años, ¿ya? Que nos va indicando, ¿ya? Cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad de Santiago y cómo se ha ido extendiendo hacia lo que hoy conocemos como la periferia, ¿ya? Y todo esto, ¿cierto? Basado e ido de la mano, por supuesto, con este plan urbanizador en el paso de los años. Miren, si ustedes ven en el color morado, en el mapa, está hablando del año 1552. ¿Ya? Es decir, ¿sí? ¿Me hablan? Yo tengo una duda. Cuando una ciudad se evolve, ¿hay ecumena de esa ciudad o acumena? Ah, ya, tú estás recordando los conceptos de lo que es una ciudad ecúneme y una ciudad anecúmene, ¿cierto? Lo vimos en las clases anteriores, Silvia. Y un poco decíamos que una ciudad ecúneme, ¿cierto? Es una ciudad con una alta densidad de la población, como lo es Santiago, en comparación a otros lugares de nuestro país. Y una ciudad anecúmene, Silvia, tiene que ver más bien con las ciudades que son muy poco pobladas. Y habíamos nombrado el desierto, la Antártida, ¿cierto? Como lugares con muy poca densidad de población. Y esos lugares con poca densidad de población son, ¿cierto?, las ciudades anecúmenas. ¿Ya? Ya, gracias. Cantidad y densidad. Densidad de cambio. Exacto. Ya, chicos, entonces, y por último, acá, color morado, ¿cierto? De Barney, año 1952, 1552, hasta ahí nomás era nuestra ciudad. Es decir, chicos, prácticamente una década después de la fundación de nuestro país. ¿Cierto? ¿Quién fundó Santiago, chiquillo? Valdivia. Fue No, Pedro de profesor. Valdivia, ¿no? No, ¿Ah? fue Colón. Ah, Pelio de Valdivia, No, a ver. no. Pedro de No, Valdivia. Pedro de Chicos, Valdivia, po. Pedro de Valdivia es el fundador de Chile en el año 1541. ¿Y quién De descubre Santiago, Chile? profesor. ¿Y quién descubre Chile? Cristóbal Colón descubrió ¿No es América. Bernardo O'Higgins? No. Cristóbal Colón descubrió América. ¿No es Bernardo O'Higgins? Bernardo O'Higgins es el padre de la patria. Ah, ya. Descubre Chile en el año 1536 Diego de Almagro. ¿Ya? Don Diego de Almagro descubre Chile y don Pedro de Valdivia ya la funda en el año 1541. Es decir, la funda y representaba todo este color morado que vemos aquí en pantalla. Y ahí es donde yo les digo que existía en ese tiempo aproximadamente 1 millón de habitantes en nuestro territorio. ¿Ya? Y si bajamos acá de color, me fui. Si bajamos de color y nos vamos a este color un poco damasco que yo veo acá, en el año 1600, vamos viendo cómo se va expandiendo nuestra ciudad hasta el color damasco en el año 1600. Chicos, cuando comienza la colonia en nuestro país y cuando estamos bajo, ¿cierto?, el poder de los españoles. ¿Ya? Exactamente. Pero miren acá en el color amarillo, en el año 1841, color amarillo. Es decir, prácticamente 2 décadas o 20 años después de que Chile se independiza. ¿Ya? 1841 habíamos crecido, ¿cierto? Solo ese poquito. En el año 1841, cuando estamos en el gobierno de Manuel Bulnes y de los presidentes conservadores principalmente. Pero si nos vamos acá, vámonos ahora, miren el mapa, al año 1895, que es este color
¿cierto? Verde más claro, que está aquí, donde dice Santiago. Solo eso no habíamos extendido hasta el año 1895, es decir, cuando estaba por comenzar el siglo XX, ¿ya? Y teníamos en ese tiempo una población de 2.690.000 personas. Ya entonces vamos viendo cómo obligatoriamente estamos creciendo, ¿cierto? Exponencialmente hacia los costados o hacia la periferia, como se dice hoy Va por hoy. aumentando. Va aumentando. Y aquí, miren, pasamos del año 1895 en color verde claro al color verde oscuro en el año 1960, todo esto. Aquí ya nos pegamos un cambio radical, un cambio grande, ¿cierto? Del 95, en 65 años, Santiago creció todo este color verde, ¿cierto? Y en el 960, ¿cierto? Estábamos viviendo en plena Guerra Fría, ¿cierto? Que ocurría en Europa, estábamos bajo el gobierno de Jorge Alessandri y teníamos una población de 7.300.000 habitantes, ¿ya? Profe, Ya, profe, ¿sí? ahí ¿Sí? empieza la gente como a emigrar en el 1960. Yo diría que Chile, buena pregunta, yo diría que la migración comienza más bien antes, en el 1905, 1910, ¿ya? Ahí Profesor, la quería gente, agregar algo. y tienes toda la razón, espera un poquito, tiene toda la razón la compañera, porque toda esa migración, ¿cierto?, que viene del sector rural, ¿cierto?, del campo de nuestro país, se viene a nuestra ciudad y vemos cómo crece y en el año 1960 vamos a tener más de 7 millones de habitantes. Dígame, muy buena pregunta la compañera. También el crecimiento perjudicó también la calidad de vida sí, perjudicó la calidad de vida, ya que nos expandimos el territorio de la empresa. Por supuesto. Y no tan solo por eso, mira, el punto que dice tu compañera es fundamental, el crecimiento, ¿cierto? Y la migración interna de nuestro país, de la gente que se va del campo a la ciudad, ¿cierto? Hace que surjan otros problemas de salud, de hacinamiento, ¿cierto? Principalmente, era un Chile totalmente, hasta ese momento, muy precario, ¿cierto? Y la gente, la tasa de natalidad, dijimos que era hasta los 46 años, en el año 1950. Entonces, claro, la gente, si bien crecíamos, ¿cierto? Teníamos una muy baja esperanza de vida. Era ¿ya? mucha la población. Era mucha la población para un Sí, pequeño para territorio. pequeño, la superficie muy pequeña. Exacto. Y hoy podríamos decir que prácticamente ocurre lo mismo. ¿Ah? Y lo vamos a ver quizá ya acá al último, donde vemos, por supuesto, que Santiago en sí ya se hizo pequeño, Santiago Centro, es imposible, ¿cierto? Con todos los edificios que se hizo. Ahí no hubo un plan regulador, ¿cierto? Un plan de urbanismo que sirviera tampoco en la periferia, queridos estudiantes, ¿cierto? Cuando se hicieron las casas sociales, principalmente en la década del 90. Cómo llegamos nosotros a vivir a estos territorios, ¿cierto? En casas tan pequeñas, mucha gente, departamentos que no tienen las comodidades que esperaría uno, ¿cierto? Los gobiernos tuvieran la mejor facultad, por supuesto, para entregarnos una mejor calidad de vida, de salud y de desarrollo, ¿cierto? Complicado. Entonces ahí vemos, chicos, como el año 60 ya está todo, ¿cierto? Expandido y ya nos acercábamos en el año 60 a los adelantos científicos, tecnológicos y de salud, principalmente, ¿ya? Y en el año 1994 es todo lo celeste. Todo esto ya nos hemos ampliado. Y yo diría que en el año 1994, aquí todo celeste, tenemos la Florida, Puente Alto, qué sé yo, por acá estamos. La aumentación de población. Aumento exponencial de la población, como dice María Cristina. Ya eso en el gobierno más o menos de Frey, ¿cierto? Cuando comenzamos a vivir la apertura de la globalización y del neoliberalismo, ¿ya? Y por último, lo último azulito, lo más azul, eso es donde estamos hasta el día de hoy, ¿cierto? Que fue creciendo y teníamos de gobierno más o menos a Bachelet en el 2017 y donde la población que teníamos o que tenemos en estos momentos es prácticamente de 17 millones y medio de habitantes. Entonces nosotros vamos viendo cómo Santiago, ¿cierto?, en kilómetro cuadrado se ha ido extendiendo principalmente por la explosión demográfica que vamos desarrollando, ¿ya?
como tip. Y por último, decir que se estima que para el año 2050, ya, es decir, unos 30 años, un poquito menos más, en el año 2050 el 70% de la población, ¿cierto?, va a vivir en ciudades. ¿Ya? Eso para ir entendiendo y reconociendo un poco, ¿cierto?, el concepto del urbano. Estoy en el chat, ahí me están preguntando. A veces se me Profesor, pasa. una consulta. Sí, ¿Para qué es la guía que mandaron de historia? ya. La profesora Paz, en el chat del colegio, de aquí mismo, de donde estamos, le está informando y le está preguntando si recibieron el PPT de la clase de hoy, es decir, esta, y que va con un link, ¿ya?, donde ustedes tienen que entrar, y ojo acá, ustedes entren solo al link que corresponde al cuarto D, ¿ya?, donde va una guía, ¿ya?, en formato formulario Google, es decir, donde usted va pinchando alternativas y la envía en 15, 20 minutos, usted me la responde, y esa guía, que si bien es cierto, no es de carácter obligatoria, le puede servir para quizá un poco reemplazar alguna actividad que no me haya enviado. ¿Ya? Ahora, Muchas gracias, profesor. No, Sí, eso ustedes lo resuelven en el momento que puedan tener un tiempo, ¿cierto? Después de la clase, el fin